Hola, ¿cómo están? En esta ocasión voy a hablar del coronavirus, pero no voy a hablar del virus como tal, ya que hay muchos otros lugares donde pueden encontrar información sobre el tema. Lo que voy a hacer es ayudarles a entender un poco los datos que se presentan en la televisión, en los diarios, en internet, y también les voy a enseñar cómo ustedes mismos pueden analizar esos datos. Entonces, para eso voy a necesitar dos cosas. La primera es un lenguaje de programación para poder analizar esos datos, o un programa. En este caso, el programa que voy a usar es Python. Eh, y la segunda cosa tienen que ser los datos que se actualicen diariamente. Para ello voy a usar una base de datos que se presenta en una página web que debe aparecer por acá en pantalla. Entonces, empecemos. En Python voy a hacer uso de tres librerías. Una librería para graficar, otra librería para trabajar con la base de datos que esté en formato CSV, el archivo de los datos, y la otra librería NumPy, que es básicamente una librería matemática de Python que permite trabajar con vectores y otros objetos más que se pueden encontrar ahí. Las cargo como se puede apreciar acá y luego leo la base de datos, también como se puede apreciar acá. Ese es el comando que se usa para leer la base de datos en ese lenguaje de programación. Si yo quiero ver qué es lo que tiene esa base de datos, simplemente pues coloco la base de datos y le coloco la cabecera únicamente para que me muestre los primeros datos del programa. Entonces, como pueden ver, es una base donde está la fecha en una columna y en las demás columnas están los demás países con los casos que reportan acumulados día a día. Entonces, una vez que ya tengo eso, lo que yo puedo hacer es, por ejemplo, graficar esos datos. Tomemos, por ejemplo, el caso de un país en específico, digamos Colombia. Si grafico Colombia, puedo ver que los datos están creciendo, como una especie de curva exponencial. No es exactamente una curva exponencial, pero se asemeja bastante. Si yo veo, por ejemplo, otro caso, digamos, de un país europeo, puedo ver que los datos también están creciendo, digamos España. El crecimiento vemos que en inicio es exponencial, pero luego la curva se va, digamos que, aplanando. Y eso es lo que se está buscando con la cuarentena. Ahora, si nosotros nos preguntamos, ¿es esta curva la que nos importa? Es decir, la curva de los casos acumulados. En realidad no. La curva que nos importa estudiar o ver cómo cambia es la curva de los casos nuevos que se presentan cada día. Para eso voy a proceder a graficar primero para Colombia esa curva, que es la que aparece acá. Eso se hace con el código que he mostrado en pantalla, donde aparece un diff. Ese diff lo que está haciendo es como derivar o calcular la variación de los casos acumulados día a día y grafico esa variación. Es como la derivada o la gráfica de la derivada de la función anterior. Entonces, si ustedes ven para el caso de Colombia, la curva sigue creciendo. Pero si hacemos lo mismo para el caso de España, lo que podemos ver es que la curva primero empezó a crecer y luego llegó a un pico y empezó a disminuir. Es decir, el número de casos por día empezó a disminuir poco a poco. Claro, eso no quiere decir que no se pueda presentar otro pico o no pueda volver a crecer. Eso puede ocurrir, pero eso ya dependería, digamos, de cómo las personas manejen las medidas que están tomando en determinado país. Entonces, ahora que ya tienen en contexto cómo más o menos funciona el programa o las funciones que yo voy a usar en este caso, la idea de analizar datos es analizar y comparar datos de distintos países para poder entender un poco mejor en qué contexto nos encontramos. Entonces, para ello voy a crear una función en Python a la cual yo le voy a ingresar un conjunto de países y el programa me va a dar información de esos países comparándolos entre ellos y también comparando, digamos, con lo que está ocurriendo a nivel mundial. ¿Qué otra cosa voy a tener en cuenta para esta función? Además de los datos que se proporcionó en ese primer CSV, hay otro CSV en la página que les voy a dejar en la descripción
que proporciona el número acumulado de muertes por día en cada país, para de esa manera poder ver cuál es la mortalidad que se está dando en cada país. Entonces, empecemos a analizar lo que he hecho en la función. Pues en la función lo que hago es simplemente cargo los datos, luego de eso los voy a graficar. Entonces voy a graficar los casos acumulados, el incremento diario de casos para los países que he colocado. Para la parte, digamos, del análisis mundial, únicamente voy a graficar el incremento diario mundial, porque pues ya sabemos que igual está creciendo, lo que nos interesa es saber cómo está creciendo, y voy a graficar un diagrama de barras donde vamos a comparar, digamos, cuántos casos hay más respecto a los países que estoy estudiando. Y además voy a presentar una tabla en la cual van a estar contenidos el número de casos, el número máximo de casos que hubo en un día en cada país y la mortalidad, ya que en realidad sí importa cuántos casos hay en cada país, pero uno de los factores importantes también a tener en cuenta es cuál es la mortalidad en ese determinado país, porque puede, digamos, que un país tenga muchísimos casos, pero su mortalidad sea muy baja. Eso significaría que están manejando bien la situación a nivel de salud pública o en los hospitales. Entonces, por ejemplo, en este caso voy a analizar a los países de Perú, México y Colombia, que son los países, digamos, donde tengo más seguidores o más visualizaciones, porque seguidores tengo pocos. Entonces, veamos, si yo coloco eso, lo que puedo ver es lo siguiente. Veamos la mortalidad, que es lo que yo les mencioné. ¿Dónde hay más mortalidad en este caso? En México. La mortalidad es de alrededor de un 10%, y eso es muchísimo en comparación de los otros países, es un poco más del doble o el doble. Y eso es algo preocupante. No sé qué estará ocurriendo ahí porque no estoy muy al tanto de la situación interna del país, pero si son de México, tienen que quedarse en casa, tienen que guardar cuarentena porque los datos no son muy favorables. Esto no quiere decir que en los otros países que he colocado los datos sean favorables, porque si ustedes miran, las curvas están creciendo, y no me refiero a la curva de casos acumulados, sino me refiero a la curva de casos diarios presentados. Cada día se presentan más casos que el día anterior. Es decir, si nosotros comparamos, por ejemplo, los datos de Perú, Colombia y México con los datos de Italia, España y Francia, podemos ver que hay una gran diferencia, porque en esos otros países ya se llegó al pico y está disminuyendo el número de casos. Y tenemos que tener especial cuidado con eso. ¿Por qué? Porque en países europeos ya están dando medidas para salir o quitar un poco las medidas de restricción o cuarentena. En los países latinoamericanos también se está haciendo algo similar, no quitando la cuarentena, pero sí intentando reactivar la economía. Entonces, solamente tienen que salir las personas que necesitan ir a trabajar manteniendo las distancias sociales, ya que a diferencia de los países más desarrollados, la mayoría de personas en Latinoamérica no se puede quedar en casa. Pero, al menos para mitigar un poco más el crecimiento de la curva y llegar a un pico en algún momento, necesitamos seguir todas las medidas y solamente salir cuando sea necesario. De lo contrario, va a ser muy complicado porque los sistemas de salud no están preparados. Y lo que no queremos es de que se saturen, como ya ha ocurrido en algunos países latinoamericanos. Yo hablo en este caso de Colombia porque me encuentro viviendo en Colombia, acá todavía no ocurre, pero puede darse el caso, que es lo más probable. Entonces toca estar preparados para eso y sobre todo en el momento colaborar con lo que más podemos, quedándonos en casa y solamente saliendo si es necesario. Bueno, con esto ya hemos aprendido cómo analizar datos en Python para aquellos que les dé curiosidad
el código. Voy a dejar el código en la descripción. Si ustedes quieren ejecutar el código y no tienen instalado Python en su computador, no importa. Hay una página de Google, un servicio de Google, así como los documentos de Google o las hojas de cálculo de Google, que sirve para ejecutar código de Python, que se llama Colab. Les voy a dejar el código, la dirección de la página en la descripción, y lo único que ustedes van a tener que hacer es copiar el código que les dejo, pegarlo, y pues si quieren lo pueden editar, o si simplemente quieren estar al tanto de cómo se actualizan esas gráficas que arroja la función, pues pueden colocar ahí los nombres de los países y ver cómo va evolucionando esas gráficas cada día. Recuerden que las gráficas de los países o los nombres de los países para que produzcan las gráficas tienen que estar en inglés y son los que están contenidos en el archivo CSV. Es decir, por ejemplo, si quieren analizar la gráfica de un país que no conocen su nombre, entren al archivo CSV y busquen para ver cómo tienen que escribirlo en la función. Bueno, entonces eso era lo que les quería mostrar hoy. Cualquier comentario quedó pendiente en la caja de comentarios o en Twitter, que tiene que aparecer por acá. Si quieren pueden seguirme también ahí, sugerirme algún otro video en el caso tengan curiosidad de conocer alguna otra cosa más, y pues será hasta otra oportunidad.